sé que trabajan aquí encima, que tiene que ver con mucho el análisis estadístico de datos y demás, ¿no? Entonces, en CIATEC tenemos una línea de trabajo, una línea de investigación que va enfocada a servicios tecnológicos de apoyo a la salud. ¿Qué quiere decir esto? Que atendemos problemáticas de salud y con la aplicación ciencia y tecnología, pues bueno, tratamos de darles alguna solución o algún tema de análisis, pues para ayudar a las personas a que mejoren temas de patologías, como por ejemplo la diabetes. Esta en particular, bueno, a ver si cambia. Ya no quiso, por favor. Ahí está. Bien, hablándoles un poquito del contexto, tenemos nosotros ya varios años trabajando lo que es el tema de diabetes, que es un tema de salud pública que existe en México, ¿no? Prácticamente la diabetes es una enfermedad metabólica que provoca daños en los vasos sanguíneos, después en los nervios, tejidos, hueso, y pues eso trae complicaciones en la salud de las personas, ¿no? Algunas estadísticas, pues bueno, 112 millones de adultos la padecen en lo que es el continente americano y a nivel nacional el 10.3% de la población de 20 años y más reporta tener un diagnóstico médico previo de la diabetes. Realmente es un problema de salud pública que se puede atender pues desde diferentes vertientes, ¿no? Nosotros en CIATEC tenemos un laboratorio de biomecánica. Nosotros analizamos la problemática de salud, atendemos a personas directamente con esta problemática, pues para ayudarlos a mejorar desde el punto de vista biomecánico, es decir, la motricidad que ellos... gracias. Bueno, ya les comentaba entonces, desde el punto de vista médico clínico, la enfermedad la podemos ver en diferentes etapas de evolución, ¿no? La primera etapa, que es un diagnóstico de prediabetes, que es cuando se tienen niveles altos de glucosa en la sangre, pues bueno, siempre van acompañados de algunos síntomas para ya diagnosticarlo como prediabetes. Aquí, básicamente, los estudios que hemos estado desarrollando es a una detección temprana de la glucosa con algunos otros métodos. De hecho, mi compañero, el doctor Javier, ha estado trabajando mucho con dispositivos para medir la glucosa con algunas otras técnicas que no sean tan invasivas, ¿no? Después, cuando la diabetes se complica, empiezan a aparecer las neuropatías. ¿Qué es esto? Pues son pequeñas afecciones en las terminaciones nerviosas, sobre todo en las partes distales del cuerpo, manos o pies. Lo más común es en el pie, lo que conocemos como el pie diabético, ¿no? Pues son pequeños calambritos cuando aparecen las parestesias o también pérdida de sensibilidad en la zona del pie. Posteriormente viene lo que es una osteólisis, es decir, ya una deformación propia del hueso, del tejido, en el pie sobre todo, que es, ya les comentaba, una parte distal del cuerpo, pierde dureza, se descalcifica y llega a tener un aumento de plastía o deformación por el efecto de la gravedad y el peso. Inclusive a llegar a amputaciones. Nosotros prácticamente llegan pacientes al laboratorio desde un diagnóstico prediabético hasta inclusive hemos tenido pacientes que llegan a la amputación por un control erróneo de la enfermedad. Bien, ya les comentaba entonces, este laboratorio pues se inauguró en el 2003 y en el 2023 recibimos reconocimiento como Laboratorio Nacional de este programa de laboratorios nacionales que impulsa la CECITI y es una articulación entre tres instituciones, el CIATC, el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad Politécnica de Pachuca. Tenemos varias líneas de investigación, análisis de movimiento humano, rehabilitación, modelado y simulación por computadora, tecnología digital biomédica y diseño de dispositivos ortopédicos. Ahora bien, ¿cómo abordamos nosotros esta enfermedad o qué tipo de parámetros nosotros podemos analizar desde el punto de vista biomecánico? ¿Y por qué es importante la biomecánica? Porque cualquier tema de salud, llámese cualquier enfermedad, trae repercusiones en la motricidad de las personas. Entonces, esta en particular afecta el movimiento y llega a los pacientes a tener una pérdida de movilidad muy grave.
¿Qué tratamos de hacer? De analizarla en todo su proceso evolutivo de la enfermedad, desde un pie sano, lo que ya les comentaba, una diabetes inicial, cambios de coloración, desde estas etapas ya podemos empezar a hacer algún tratamiento auxiliar. Cuando ya está más avanzada, que hay síntomas como calambres, hormigueo, pérdida de sensibilidad, o inclusive la osteoartropatía de Charcot, que es una deformación del pie, inclusive a llegar a tener amputaciones parciales o totales del pie. Bien, nosotros nos enfocamos entonces en lo que es la marcha humana, identificándola en sus diferentes etapas, desde el apoyo de talón, la sustentación, el balanceo, hasta llegar a repetir el ciclo. Es un ciclo de marcha. La diabetes tiene algo muy en particular. Conforme van apareciendo estos síntomas de evolución de la enfermedad, vamos identificando ciertos criterios que nos hacen evaluar si la motricidad ya se está viendo afectada. Lo que ustedes ven ahí es una huella plantar, perdón. Esta huella se adquiere con la técnica de baropodometría, que no es otra cosa más que un tapete con sensores, y detecta la presión plantar. Esa es la huella de referencia, la que marca la literatura. La realidad es que cualquier persona nunca hemos visto esta huella. Siempre hay alguna alteración de la marcha. ¿Por qué? Porque como aprendemos a caminar y el movimiento que normalmente tenemos en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Si vemos aquí, este es un ejemplo de un paciente que no tiene diabetes. Vemos una huella plantar un poco alterada, que vemos presión en la zona del retropié o en la zona de talón y presión en la zona de los metatarsos, esto es decir, donde están los dedos del pie. No vemos la huella tradicional aquí, a esto se le conoce como un pie cabo, que hace como una especie de bóveda. Y hacemos un podoscan, que es la imagen al lado, en donde podemos identificar cómo está haciendo el apoyo ya en el pie real. ¿Qué ocurre en la fase dinámica? La fase dinámica, si ustedes la observan, es un ciclo de marcha completo. Podemos ver hiperpresión en la zona del retropié, en la zona del antepié y así sucesivamente. Es muy simétrico, aunque hay variaciones, sí vemos una simetría. La imagen de arriba es el promedio de todo el ciclo de marcha que vemos cuando hay apoyo de talón en esta zona. Aquí está la presión en la parte de talón. Después la sustentación cuando hay apoyo del pie completo, el despegue y la punta de los dedos. Esta es una patología muy particular. La mayoría del mexicano tenemos pie cabo. ¿Qué ocurre cuando el paciente empieza a tener complicaciones por diabetes? Vamos a ver algo como esto. Pensaríamos que es un pie plano. Eso empieza a ocurrir en las primeras etapas de la evolución de la enfermedad. Es lo primerito que vemos. De hecho, si observan, hay una carga en la parte medial del pie y en la otra huella plantar empieza a aparecer esa pequeña, como ese pequeño pico, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Ya les decía, eh, la glucosa afecta a los vasos sanguíneos. Estos vasos se destruyen, no llega oxígeno a la zona y empieza a haber una deformación de los tejidos, empieza a caer por el mismo efecto de la gravedad. Entonces, lo primerito es un pie plano. Aquí nosotros ya podemos hacer una intervención desde el punto de vista biomecánico con lo que se conoce como plantillas u órtesis plantares, que lo que se busca es tratar de regularizar la marcha o la presión del pie a una huella plantar, digamos, más de referencia, ¿no? La tradicional que conocemos. Bien, en cuestiones de marcha, pues es muy claro, alcanzamos a ver el pie izquierdo totalmente plano con una hiperpresión en la zona de medio pie, que no solo afecta al pie, sino que va a provocar un efecto en toda la estructura corporal de la persona. Entonces empiezan a aparecer dolores musculares, empiezan a aparecer contracturas que van complicando la motricidad. Bien, cuando ya hay una evolución o un diagnóstico de enfermedad de Charcot, vamos a empezar a ver huellas como esta. Si ustedes ven aquí la imagen del Podoscan, se ve aquí como una zona blanca que hay apoyo. No es lo tradicional, ¿por qué? Porque ahí lo que ocurrió es que la bóveda plantar cayó, se deformó el pie y vamos a ver esto. Esto pues prácticamente ya al paciente le impide realizar actividad física, su motricidad es muy limitada y en temas de marcha lo alcanzamos a ver en ambos pies. ¿Sí? Ya es una complicación
de la diabetes ya es quirúrgico, inclusive a veces llegan a la amputación. ¿Por qué? Porque la cirugía reconstructiva es complicada, porque no llega suficiente sangre para la recuperación. La marcha se altera, tal como lo vemos en esa imagen, y bueno, ya es un proceso en donde ya es más crónico y ya se puede llegar, como les decía, a una amputación que se corrige, pues, bueno, no se corrige, más bien se atiende con un tema de prótesis. Bien, ¿qué otras complicaciones vemos? Aquí vemos una complicación del Charcot, ya se nota más la deformación del pie, inclusive puede haber pérdida de algún ortejo o dedo, ulceraciones, el pie puede disminuir su tamaño, su longitud, e inclusive tener una afectación en la marcha. Empezamos a ver, ¿me puedes apoyar en darle play al video, por favor? Regrésate. Sí, ahí en el video. Sí, a la imagen del video. En el cuadro negro. No, acá, espérame. Sí, ándale. Ahí vamos a empezar a ver una alteración de la marcha, como si estuviera cojeando, ¿sí? Esto, de aquí podemos sacar parámetros espaciotemporales e identificar gráficas como esta, donde vemos si la flexión, extensión de las articulaciones ya se ven afectadas. Este ya está muy exagerado, ya es un paciente que trae ulceración, que ya trae una deformación por pie de Charcot. Bien. Inclusive, ya les decía, llegando a temas de prótesis, ¿no? Donde, bueno, nosotros en el laboratorio elaboramos las prótesis para ayudarles a recuperar esta motricidad que han perdido por complicación de diabetes. La mayoría de los pacientes que atendemos es por un tema de diabetes, la amputación. Bien, ¿qué tratamientos biomecánicos se utilizan? Pues hay desarrollo de órtesis plantares. Algo tan simple que pareciera una plantilla que se coloca en el calzado, hace muy llevadero la complicación de la diabetes, sobre todo si se detecta en etapas tempranas. Lo que veíamos del pie plano, no se corrige, pero sí se sobrelleva, se minimiza el exceso de presión en el pie y ayuda a que la marcha pues sea lo más natural posible. Obviamente tienen que estar controlando la enfermedad, pero bueno, es un método, digamos, auxiliar para ayudarles en este tema. Este es un ejemplo, el ejemplo que les ponía al inicio es la misma huella plantar, así llegó con nosotros al laboratorio. 3 años después le volvimos a hacer prueba dinámica y vean la diferencia entre la huella plantar. ¿Por qué? Porque la plantilla tiene ciertos elementos como excavaciones para úlceras, tiene barras para ayudarles a corregir esa postura y ayudamos a que la redistribución de presión plantar se vea de esta forma. 1 año después de esta prueba, ya podemos ver inclusive la huella en el ortejo o en el dedo, ¿sí? Se utilizan materiales obviamente suaves para evitar ulceraciones, callosidades, complicaciones en este caso de la marcha, ¿no? Estos son parámetros de un único paciente. La verdad es que nosotros tenemos bases de datos de hasta 3,000, 4,000 usuarios que han ido al laboratorio. Cada prueba pues nos arroja datos como estabilometría, desviación del centro de gravedad, podemos ver presiones en el antepié, retropié, etcétera. Hay muchísimos datos que hay que analizar. ¿Cuáles son los retos aquí? Identificar qué parámetro de la plantilla puede ayudar a corregir cierta patología del pie diabético. Por ejemplo, la ulceración, sabemos que no podemos poner un material rígido, tenemos que hacer una excavación, pero lo que no sabemos es qué profundidad. Tenemos que hacer ahí un análisis para evaluar qué profundidad de excavación les ayuda, una, para mejorar la presión plantar y dos, para que la ulceración no siga avanzando, ¿no? Desde luego llevan un tratamiento médico, pero bueno, ese es como el siguiente reto, identificar los parámetros exactos que puedan ayudar a prevenir la amputación, siempre y cuando se detecte desde una etapa temprana. Eh, Básicamente, pues bueno, esto es lo que queríamos mostrarles. Son investigaciones que hemos estado desarrollando desde hace 4 o 5 años y tenemos muy identificado, sobre todo en pacientes con diabetes, cómo se comporta la evolución en la parte biomecánica, ¿no? Bien, por mi parte es todo. No sé si hubiera alguna pregunta.
Sí, gracias. Nada más consultar si la información que se dispone es de Guanajuato, es de un municipio en específico o de todo el país o cuál es la resolución de la información. Mira, tenemos datos, la mayoría son del estado, si tomamos en cuenta toda la base de datos, yo creo que un 80% son del estado de Guanajuato, diferentes municipios, aunque sí atendemos usuarios de otras entidades federativas, sí los tenemos clasificados. La mayoría son de Guanajuato, el pie cabo es algo que hemos identificado en este estado. No hay mucha información a nivel nacional del tipo de pisada que vamos a tener en diferentes estados. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Sí tenemos otros usuarios de otros estados, pero bueno, ahorita el análisis que hemos hecho es nada más con los de Guanajuato. Muchas gracias, muy interesante. La primera pregunta sería, ¿han hecho alguna suerte de análisis para ver poder predictivo de úlceras y digamos ya de problemas más serios a partir de pues, este tipo de imágenes, pero tomadas, no sé, meses o años antes de que ocurra la úlcera? No, modelos predictivos no hemos hecho. En realidad, lo que hemos visto es nada más una especie de clasificación. El dato de Podoscan, que es la imagen. Si le bueno, lo que es la foto que veíamos de este lado, esas imágenes de Podoscan sí hemos estado haciendo algún análisis para poder identificar en etapas muy tempranas, sobre todo porque vemos cambios de coloración, vemos callosidades con ese equipo. Entonces, sí se han usado algunos métodos de visión, alguno de los doctores está trabajando con eso, pero son etapas muy tempranas. Apenas empezamos con esos análisis. ¿Alguna otra? Sí, tengo un par de preguntas. Digamos, ¿cuál es el proceso? ¿Y el paciente llega con ustedes o es referido? ¿Y en qué tiempo le entregan la planta? ¿Ustedes desarrollan la plantilla desde cero? Sí, mira, el proceso es realmente muy sencillo, es un servicio que está abierto a público en general. La mayoría van referidos por algún médico ortopedista o traumatólogo. En una hora hacemos todas las pruebas. Es una prueba estática, bipodal, una de marcha y de posturografía, ojos abiertos, ojos cerrados. El equipo nos arroja el estudio, este se interpreta por el médico y él nos especifica los materiales de la plantilla, dependiendo la complicación que tiene, sobre todo en los que son de pie diabético. Y tardamos aproximadamente una semana en elaborar la plantilla con la prescripción del médico. Siempre hay una supervisión del médico y de una fisioterapeuta, porque también la plantilla lleva un proceso de rehabilitación. No podemos nada más colocarla y empezar a caminar, porque eso les provoca ulceraciones y es lo que tratamos de evitar. Gracias por esa respuesta. Ya traigo otra. Este es un, digamos, el método de medir presiones y todo esto, estas imágenes y demás, digamos, la combinación de esto, ¿es algo que como técnica, es algo que han desarrollado ustedes o es algo que, digamos, ya es más o menos conocido, aunque no sea ampliamente usado? Sí, es una técnica que ya tiene muchos años. Sí, sí, okay. Se desarrolló en Italia. Okay. Sí, no, mi pregunta iba más como en el sentido de cómo entrenaron a los médicos, si era algo que hubieran desarrollado ustedes, pero... No, no, es una técnica que ya es comercial. Gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta. Digamos, en cuanto a los datos, bueno, debo comentar a, la audiencia que hay una colaboración entre los tres centros, CIATC, CIO y CIMAT. Queremos en un proyecto ambicioso de diabetes, ¿sí? Entonces, como antecedentes, sí. Los datos son de acceso libre o acceso bajo convenio o... No, los datos están disponibles para utilizarse en cualquier investigación que se quiera. Obviamente hay convenios, ya sabe, de colaboración entre instituciones, pero los datos están abiertos. Todos los usuarios que acuden al laboratorio firman consentimiento informado de que sus datos pueden ser utilizados para fines de investigación. Entonces tenemos la base de datos disponible. De hecho, por ahí el doctor Israel, no sé si lo conozca, de AIDES ATC, ya está trabajando un tema de redes neuronales para clasificar el pie. Es como un método auxiliar para el médico ortopedista que pueda clasificarle el pie en pie cabo, pie plano o algún tipo de pisada en particular. Son investigaciones que estamos empezando a desarrollar. ¿Alguna otra?
¿Como de cuántos pacientes o datos disponibles estamos hablando? Mira, el dato exacto no lo tengo, pero alrededor, así anualmente atendemos como 400 usuarios y hemos estado atendiendo desde el 2004, entonces pues más o menos por ahí anda la estadística que tenemos. Bueno, con eso le damos las gracias. Gracias.